Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y este video lo he titulado de la siguiente forma: La narrativa que vendrá, la literatura venezolana del siglo XXI después del chavismo. Y bueno, este tema que quiero conversar con ustedes viene debido a una charla muy amena y muy gratificante que he tenido con unos colegas en el área de la literatura. Y bueno, entre tantas cosas que se discutieron, hubo un tema que de alguna manera quedó fuera de- del video, ¿no? Quedó dentro del tintero, por decirlo de alguna manera, y creo que vale la pena reflexionar sobre eso, si bien es algo muy reciente y en cierta medida prospectivo, especulativo, como tema de reflexión, como es la pregunta de qué va a venir ahora en Venezuela cuando el chavismo sea pues desplazado del poder, tomando en cuenta que su presencia ha generado un impacto tal en la población que hay una serie de temáticas y de formas en el área de la narrativa que la han hecho muy particular en contraposición con lo que se había estado produciendo al menos hasta los años 90 relativamente. Obviamente, algún estudio minucioso podrá encontrar siempre los rastros que conecten lo que ocurrió en el siglo XX con el XXI, pero es indudable que a raíz de la llegada del chavismo, sobre todo en el área de la violencia, que era la temática que yo tenía con mis colegas, pues hubo una serie de cambios importantes. Y bueno, es una reflexión que vale la pena hacerse en este sentido. Lo primero que me gustaría reflexionar es dónde estamos nosotros parados históricamente, puesto que si uno se atreve a buscar investigaciones en otros países como Estados Unidos e incluso Europa, uno va a encontrar, por ejemplo, que cuando se reflexiona sobre este periodo que estamos viviendo, sobre todo desde el año 2013 hasta acá, se habla a veces de el postchavismo. Y bueno, creo que vale la pena hacerse entonces la pregunta de dónde estamos realmente. Nosotros estamos en el chavismo, estamos en el postchavismo, estamos en un periodo de transición nebuloso entre esos términos. ¿Dónde estamos? Esto es un elemento muy importante porque nos permite también concatenar la producción literaria con relación a el contexto en el cual se está produciendo. En mi caso personal, yo considero que seguimos todos, a los que vivimos en Venezuela y de alguna manera históricamente, según la política internacional, estamos todavía bajo la égida del chavismo, indistintamente de que estemos ante un gobernante que no es Hugo Chávez, porque ya falleció en el año 2013, como todos sabemos. La verdad es que el chavismo fue digamos, un sistema político, una forma de ejercer el poder, y como tal, como sistema, es algo que trasciende al propio creador, que como todos sabemos fue Chávez. De alguna manera podemos decir que el gran legado de Chávez fue el chavismo, y es algo que estamos viendo en este momento. De manera que cuando veamos lo que está ocurriendo ahorita bajo, digamos, el régimen que ha establecido Maduro desde el 2003 hasta acá, es prácticamente una continuación estructural de lo que Chávez hizo en su momento. Y obviamente esto se puede debatir, pero no es indudable que lo que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, con la presencia del militarismo en el acto de ejercer el poder, la presencia de una política intervencionista que va socavando las bases de las libertades económicas y de la propiedad, conjuntamente con eso de los ciudadanos, es una línea que se ha mantenido y que de alguna manera es intacta, de manera que no nos quede la menor duda de que estamos todavía en un chavismo. Postchavismo puede haber, y sobre esa base pues podremos reflexionar hoy en día en este video. Ahora, muy bien. ¿Qué literatura va a venir, sobre todo en el ámbito de la narrativa, una vez que salga el chavismo? Esto es un ejercicio muy interesante. Vaya por delante que no creo tener la respuesta definitiva, y que este tema lo traigo también a colación como una forma de debatir con las personas interesadas en el tema, y de así, de alguna manera, tratar de brindar más luces sobre lo que pueda pasar. En todo ejercicio de prospectiva histórica, pues esto siempre tiene su alto grado de falibilidad, y admito cualquier error que pueda haber en el futuro al respecto. Pero en todo caso, si nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que viene una vez que el chavismo logre, digamos, ser desplazado del poder, hay que hacerse la siguiente pregunta primero, ¿no? Lo primero es cuáles son los factores condicionantes que
van a permitir este tipo de literatura. Y entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, uno, hasta qué punto va a seguir o no el chavismo pues resistiendo todo este conflicto en el cual se encuentra de alguna manera cercado, aunque pareciera por la vía de los hechos para nada debilitado, al menos dentro del plano nacional y del ejercicio del poder y del el control social que tiene sobre los ciudadanos, pareciera quedar bastante intacto. Ya otra cosa es el plano internacional. Ese es el primer factor que tenemos que preguntar, ¿hasta qué punto va a seguir? Si se mantiene de alguna manera las condiciones que tenemos ahorita, donde hay una suerte de inercia cultural en todos los órdenes, pues la vamos a seguir teniendo. Bien, el segundo elemento que vale la pena después de la resistencia o la persistencia que tenga el chavismo es cuál es, hasta qué punto va a persistir la actual situación que tenemos en el campo cultural venezolano. Y más adelante voy a hablar un poquito sobre ese tema que me parece que vale la pena también comentarlo. Y el tercer elemento es la respuesta que puedan tener los escritores frente a este contexto que estamos viendo, porque la verdad es que si bien es cierto que el chavismo se ha impuesto en la sociedad poco a poco y ha desmantelado poco a poco la estructura del Estado, no menos cierto es que el escritor es libre de reflexionar sobre esa tragedia político-social que está viviendo, no, es libre de reflexionar en sus obras literarias sobre la violencia que se ha vivido durante el chavismo, no, de registrar de manera fidedigna y quizá totalizante, pues todo lo que se vivió en ese momento. Puede muy bien empezar a realizar una estética incluso de carácter postnacional, en donde se reflexione o se representen mundos que no forman parte de su contexto histórico específico. Entonces, estos tres elementos hay que tomarlos en cuenta a la hora de reflexionar sobre lo que puede venir, y la variación de cada uno de estos puede hacer que este análisis también vaya a cambiar. Bien, en todo caso, yo voy a dedicarme un poco a reflexionar sobre el punto número 2 que mencioné sobre, bueno, el campo cultural en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que de alguna u otra manera nos llaman la atención para reflexionar? ¿Cuál es el estado actual del campo cultural? Bueno, lo primero que vale la pena decir es que yo considero que el campo cultural que nosotros, en el cual está inmerso la literatura venezolana, está bastante desarticulado. Si antes había ciertas intermitencias en el cual el campo cultural y los escritores tenían cierto grado de autonomía para ejercer pues la función estética y adquirir cierto prestigio en el plano simbólico, en este momento esto no está funcionando de esa manera. Básicamente podemos decir que el campo cultural no está funcionando, y lo poco que está funcionando de manera desarticulada, de manera inconexa entre sí. Esto lo podemos ver con algunos elementos muy básicos. Por ejemplo, tenemos cada vez menos librerías. Esto es algo muy interesante porque es lo que usualmente las personas del común pueden notar y sobre esa base reflexionar sobre su situación cultural. El hecho de que haya cada vez menos librerías, tanto privadas como gubernamentales, nos habla de que se está perdiendo un espacio donde finalmente salen los libros, y ese periodo, ese proceso de circulación llega a los lectores para de alguna manera retroalimentar una dinámica con esos materiales simbólicos. El hecho de que se esté acabando las librerías poco a poco nos habla pues de cómo todo el circuito de producción, edición, difusión y consumo de estos materiales también está seriamente afectado, con lo cual pues difícilmente estamos viendo una vitalidad en el ámbito de la literatura, al menos en nuestro país. Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el lector venezolano, sobre todo el lector de literatura, no está leyendo literatura. Sigue leyendo literatura, pero las condiciones en las cuales lo hace cada vez son más precarias y obviamente marcados con un cierto tinte de ilegalidad. No olvidemos que, por ejemplo, las vías que antiguamente podríamos considerar secundarias, como por ejemplo adquirir libros de segunda mano, adquirir libros en remates o adquirirlos de manera muchas veces ilegal por internet, pues ahora han terminado por ser las formas primarias de adquirir muchos de estos textos, porque además, dicho sea de paso, las librerías, las pocas librerías que quedan, han perdido su capacidad de
actualización de su inventario y al mismo tiempo su capacidad de mantener una cadena de suministros estable. De manera que las pocas librerías que quedan no tienen los materiales que se están produciendo, por ejemplo, en este momento, y además de eso nos encontramos con que muchas de estas librerías no les llega los libros con relativa rapidez. Entonces estamos hablando de que desde el punto de vista de la logística, las librerías están más bien fuera de contexto y de alguna manera pues ya dejan de responder a las necesidades que puedan tener los lectores, lo que los obliga un poco a acudir a estos medios que tampoco fortalece mucho el aspecto cultural en Venezuela, ¿no? Hay que recordar además que Venezuela durante muchísimo tiempo, hasta quizá el año 2010, era un sector del libro que se caracterizaba por tener más del 80% de sus inventarios importados. Y esto más o menos empezó a cambiar cuando en el año 2008-2009, a través de un decreto presidencial, se les quitó a las librerías el acceso a las divisas, digamos, a las divisas controladas por el gobierno, con lo cual pues no tenían acceso para comprar los libros y traerlos afuera. Esto obviamente fue un problema grave que redujo su inventario y de alguna manera también encareció el flujo de esa mercancía cuando venía. Entonces estas cosas poco a poco han ido mermando la capacidad que tenía el campo cultural de abastecerse de lo que se estaba produciendo afuera. Esto es el primer aspecto que podemos ver con relación al campo cultural. El segundo elemento que vale la pena hablar del campo cultural, y esto ya lo hablo desde una posición muy personal, tengo colegas que desaprueban un poco esta mirada, es que se está acentuando a medida que pasa el tiempo lo que podríamos llamar la desprofesionalización del escritor. Esto es un tema que daría para otro video y quizá para unas charlas mucho más largas, pero lo que quiero decir con esto básicamente es que las condiciones que hacían que el escritor tuviese relativamente autonomía y profesionalización, capacidad de conocimiento y de tratar los temas literarios, dándole una predominancia estética a los mismos, se ha ido difuminando poco a poco. El escritor hoy más que nunca está atravesado por una serie de penurias que muchas veces le impide escribir y le impide mucho más que antes dedicarse a la labor escrituraria. Esto siempre ha sido una constante dentro de América Latina y me atrevería a decir que dentro del mundo occidental son muy pocos los que viven sin duda la escritura, pero el hecho es que en estos momentos de la historia de Occidente es indudable que entendemos que el escritor tiene algún derecho de carácter económico, por ejemplo, sobre sus obras. Es una persona que está bien que pueda aspirar a vivir de lo que escribe y se espera además que si vive de lo que escribe, sea una persona que sepa que está haciendo literatura y que conoce los materiales de trabajo con los que está relacionándose. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Bueno, que la situación económica que vive el país desde hace un buen tiempo, en cierta medida, ha afectado todas estas aspiraciones. Por una parte, los grandes patrocinadores culturales que tenía el país desde sus orígenes, como eran la prensa y el gobierno, a través de ciertas instituciones de carácter cultural, ya no están apoyando la figura del escritor. Muchos de los escritores realmente cuando escriben en algunos espacios lo hacen sin cobrar, por ejemplo. Esto afecta también un poco el proceso de escritura por parte de estos autores. Hay otro elemento que valdría la pena señalar y es que incluso dentro del mismo gobierno se incentivó o se socavó las bases que de alguna manera hacían del escritor un profesional. Y me quiero quedar con un acontecimiento muy importante dentro de la cultura venezolana del siglo XXI, como fue la creación de la editorial El Perro y la Rana, que fue creada por decreto en el año 2006 y que de alguna manera aspiraba a hacer ediciones masivas y populares en la cual se incluyeran una cantidad muchas veces indiscriminada de autores. De hecho, lo interesante de esto está en dos cosas. Por una parte, en su momento la editorial en Internet, cuando se presentaba a sí misma
como institución, de alguna manera rechazaba la idea del escritor como alguien de élite o alguien que tuviera conocimientos previos o una preparación previa para hacerlo. Para la literatura, para la gente del Perro y la Rana, la institución, sencillamente para ser escritor tenías que tener la pasión de escribir y de comunicarlo a través del lenguaje. Y entonces esto trajo como consecuencia que durante muchísimos años se editaran en tirajes voluminosos prácticamente cualquier persona que tuviese un texto escrito, sin mayor rigor crítico para ver si valía la pena ser editado. Esto lo que hace es contribuir en el campo literario a la presencia de escritores que realmente no tienen la preparación necesaria o el conocimiento necesario para, de alguna manera, hacer literatura. Entonces, esto lo que hace es que el campo literario se empieza a desprofesionalizar bajo la idea de que todo el que quiere escribir, que publique, y todo el que publique, pues que salga a la calle y sea pues conocido por todos. Entonces esto, de alguna manera, si bien desde el punto de vista de políticas de imagen pública tuvo un impacto muy positivo, desde el punto de vista del campo literario visto como un área donde los autores tienen aptitudes, tienen una preparación y tienen de alguna manera un conocimiento que les da, por decirlo así, un espíritu de cuerpo, son escritores, son profesionales, se dedican a esto, saben cómo hacerlo, saben cómo narrar, tienen conocimientos en el área de la estética que no tienen otras personas, se empieza a difuminar porque prácticamente todo el mundo es escritor. Y desde esta perspectiva, pues si todo el mundo es escritor, por lógica prácticamente nadie lo es, porque hay una indiferenciación en este sentido. El otro elemento que también hay que destacar es que cuando estos textos se publicaban, bajo ninguna circunstancia se les respetaba a los escritores sus posibles derechos de autor por esas obras. Sencillamente se les publicaba, se les daba unos ejemplares de obsequio y ya. No había ningún tipo de remuneración, ni de regalía, ni nada por el estilo que tuviese que ver con el trabajo que hay detrás de estos tipos de autores, ¿no? Esto es uno de los elementos que a mí me hace pensar que no solamente es un proceso que estamos viviendo ahorita, porque además ciertamente muchos escritores están abocados a labores que no forman parte ni siquiera de las actividades que se podrían considerar históricamente propias del escritor. Antiguamente sabíamos que los escritores estaban ligados al área del periodismo, al área del derecho, en casos mucho más raros al área de la medicina, pero aquí estamos hablando de que muchas veces están realizando labores que hasta éticamente podrían ser contraproducentes con sus valores, como podrían ser escritores fantasmas, escritores que ofrecen su talento de prosa para escribir biografías de otras personas y bueno, otras que podrían estar más dentro de eh, la homogenización laboral, ¿no? Esa gran masa laboral que tenemos digitalmente, como son los redactores, los copywriters, etcétera, etcétera. Entonces, hoy más que nunca, el fenómeno de la desprofesionalización se va a notar. Hay otro elemento que vale la pena explicar sobre por qué hablo también de desprofesionalización, y es que la violencia en la que se ha visto sumergida Venezuela a raíz de la llegada del chavismo en todos los órdenes, ha generado un trauma tal que incluso el campo ha sido atravesado por temáticas en las cuales cualquier tipo de escritor o cualquier persona aspirante a escritor puede incursionar. Me explico. La violencia que hemos vivido a raíz sobre todo pues del régimen de Maduro y todo esto que se conoce nacional e internacionalmente ha hecho que muchas personas que antes no tenían una incursión ni una carrera conocida en el área de la literatura o de la cultura hayan aprovechado la temática de la violencia como algo que pueden explotar para incursionar en la literatura. Entonces, en muchas ocasiones, estos escritores que están, digamos, recién llegando al campo cultural, están utilizando muchas veces la literatura, los recursos de la literatura, el lenguaje que de alguna manera conforma la literatura para servir a objetivos que no son desde el punto de vista moderno y profesional propios de ella. Entonces, por ejemplo, tenemos casos como esta novela
Jonathan Jakubowicz, que es un cineasta que se llama Las aventuras de Juan Planchar, en donde de manera literaria lo que busca es satirizar y denunciar la corrupción que hay dentro de la nueva nomenclatura, de la nomenclatura chavista, con estos nuevos ricos que han llegado al poder. Lo mismo podríamos decir con esta última novela de Moisés Naim, que era un economista muy importante dentro del gabinete del gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, una persona que se conoció públicamente como un intelectual ligado a áreas de esta índole, y ahora está incursionando con una novela que se llama Dos espías en Caracas, donde él mismo confiesa que la utilizó para explicar ciertos aspectos que dilucidan cómo llegó el chavismo al poder, pero que de alguna manera, como no tenía la evidencia pura y dura, pues decidió hacerlo en forma ficticia. Entonces otra vez vemos cómo la narración se convierte en un vector para construir una literatura ancilar, una literatura que es esclava de otros objetivos que tienen un carácter público. Lo mismo podríamos decir con una obra de una periodista que también tiene una trayectoria bastante larga en Venezuela en el área del periodismo, llamada Ibellice Pacheco, quien ha publicado recientemente una novela que se llama Los Hermanos Siniestros, en donde prácticamente son personajes del mundo político contemporáneo que son reconocibles, salvo por el hecho de que en vez de llamarse fulano se llama mengano. Y esto queda mucho más claro cuando notamos que, por ejemplo, ella en varios prólogos menciona que quiso escribir esto como una forma de combatir el régimen, porque hay que seguir luchando contra ellos, y es que al final de todo esto vamos a vencer. Es un poco más o menos lo que ella menciona. Entonces, otra vez, la palabra aquí se utiliza como una herramienta de combate en el cual se busca herir simbólicamente por vía de la sátira a ciertos personajes que parecieran estar intactos dentro de esa esfera del poder corrompida, como ocurre en este momento en Venezuela. Entonces, esto ha llegado incluso a niveles donde autores que antiguamente no tenían, al menos públicamente, esa pretensión de compromiso con el país a través de la literatura, están ocurriendo, como es el caso de Eduardo Sánchez Rugeles, quien recientemente acaba de publicar una novela llamada El síndrome de Lisboa, y donde él admite que es quizá la novela en la que él tiene el compromiso con Venezuela mucho más activo. De manera que esta violencia que nosotros estamos viviendo los venezolanos en el campo cultural lo afecta en el sentido de que de alguna manera hace posible que otras personas que no tenían una carrera conocida ingresen con mucha mayor facilidad que en otros espacios, porque precisamente el trauma violento que atraviesa toda nuestra sociedad debilita también pues su esfera de acción, su esfera de, digamos, de concreción como un grupo relativamente coherente. Otro elemento que vale la pena señalar es que en el ámbito cultural venezolano, esto quizá a algunas personas les pueda sonar raro, pero tiene toda una conexión muy importante. Hay cada vez un debilitamiento mayor de las universidades y los centros de investigación en el área de la literatura. No solamente en el hecho de que, como se ha conocido internacionalmente, tenemos profesores que están desertando en el área de la literatura cada vez más, y tenemos cada vez menos profesores, sino que además tenemos menos estudiantes de literatura o que están estudiando en estas áreas. Esto es algo que también vale la pena tomar en cuenta, porque estamos hablando de un grupo que de alguna manera era una capa social que garantizaba el consumo de ciertos materiales literarios, y de alguna manera también lograba marcar una hoja de ruta, una brújula para el mercado del libro, saber qué tipo de textos se pueden ir armando, ¿no? Es decir, qué horizonte de lectura, de expectativas de lectura se pueden ir armando en ese contexto social. ¿Qué pasa entonces cuando hay menos investigadores y menos estudiantes? No solamente que estamos ante una pérdida pues, de un público, un consumidor muy importante, sino que también estamos ante la pérdida de un avance en el conocimiento, al menos dentro del país, que repercute por la sencilla razón de que tanto la crítica literaria como la teoría literaria son discursos científicos
esto es algo que podemos discutir, pero yo parto de eso, son discursos científicos que permiten construir la literatura, permiten construir qué son los textos que están, cuáles son los textos que están siendo representativos, cuáles son los valores que trae. Entonces, la ausencia de estos estudios académicos, de estos investigadores, de alguna manera también está matando el contexto de la literatura, está matando el campo literario porque no se está reflexionando debidamente, no se están planteando los problemas que quizá haya que plantearse y muchas veces también por esta desactualización bibliográfica no se están aplicando los métodos o la información más idónea. Entonces estamos viendo que la pérdida también del ámbito universitario afecta la existencia de la literatura misma como un conocimiento que da cuenta de unos objetos literarios que tienen una relación entre sí en un momento histórico determinado. Esto es un elemento muy grave que poco a poco va a ir pues eliminando, si se mantiene esto y se agudiza, el campo literario y quién sabe si hasta la misma idea de literatura en Venezuela. Otro elemento que vale la pena destacar, y con esto quisiera pues terminar un poco el conflicto, son los otros elementos que podríamos llamar ya de carácter político más alto, ¿no? Los que acabo de mencionar de alguna manera atañen a todos los que forman parte del campo cultural, los que son protagonistas. Pero hay unos tres elementos que vale la pena señalar y que también amenazan este campo cultural y que hacen de la literatura venezolana algo que está realmente en estado frágil, al menos en el país, ¿no? Lo primero es la presencia de la diáspora venezolana. Estamos hablando de que actualmente, si redondeamos los números, hay unos 6 millones de venezolanos fuera del país y aunque esto tenga algún tipo de beneficio en el plano de la difusión de la cultura en el resto del mundo, lo cierto es que también se está perdiendo un potencial consumo y un potencial grupo de lectores que estaría dándole vida a esos materiales simbólicos a lo largo del país. Entonces, mientras más gente se va, más difícil resulta reactivar lo que hemos hablado en materia de producción, difusión y consumo de estos materiales, lo que lo hace muy cuesta arriba también. Un segundo elemento que vale la pena destacar en el plano ya macro, digamos, de este conflicto, sería el problema de la escolaridad. Ciertamente hay personas que consideran que el hecho de que haya escolaridad no garantiza el incentivo de la lectura y mucho menos de la literatura, pero también hay que tomar en cuenta que el hecho de ser un escritor o todos los escritores pasaron por un proceso de escolarización. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy en día ciertamente todavía tenemos unos niveles relativamente bajos, muy, muy bajos a nivel de analfabetización, un 5% según lo que había quedado registrado internacionalmente, pero no olvidemos que ahorita, mientras estamos aquí en el 2020 haciendo este video, hay una ausentismo escolar que va por casi el 80% y la inclusión escolar bajó a un 85%, llegando incluso a uno de los niveles más bajos que había tenido Venezuela desde 1958. Es decir, que cada vez tenemos a menos personas yendo a la escuela en todos los niveles. ¿Y por qué esto es difícil? No solamente porque de alguna manera la escuela genera el proceso de alfabetización también, uno de los más importantes, sino porque la escuela y sobre todo las escuelas de bachillerato, aunque también en algunas partes las escuelas básicas, son las primeras instancias donde los ciudadanos conocen la experiencia literaria y muchas veces la única vez donde la conocen. Muchas personas no leen literatura y no saben, pero todas probablemente si han pasado por la escuela han tenido que ver materias como literatura, literatura venezolana, literatura universal, como la quieran llamar, pero han visto literatura. Entonces, en esos espacios es donde encontramos que el lector venezolano tiene su primera experiencia con la literatura. Muchos a veces a partir de ahí aman la literatura, empiezan a leer más o la odian y no la quieren conocer más nunca, pero es un espacio donde pasan todos por primera vez. Son más bien las excepciones las personas que no tuvieron un proceso de alfabetización, que no pasaron por la escuela y que por alguna manera milagrosa terminaron siendo escritores.
¿Puede haber casos? Sí, los hay, sin dudamente los hay, pero no es el común denominador. Y eso es un elemento que está afectando en el futuro, me parece a mí, el desarrollo de una literatura o de un público lector de literatura. Es más, si hoy en día, con todo el proceso que hubo desde el 2000 hasta el 2016-17, nosotros teníamos, según algunos estudios que se hicieron sobre todo en Caracas, alrededor de un 16-17% de lectores de literatura, imagínense cómo va a ser esto en caso de que la deserción escolar aumente, sabiendo además que esta deserción escolar que puede ocurrir en todos los niveles va a repercutir no solamente en el analfabetismo funcional, que es algo que además ocurre en países del primer mundo, sino allá en el analfabetismo puro y duro que caracterizó pues uno de los males dentro de la cultura venezolana hasta bien entrado el siglo XX. Entonces esto me parece también que es un peligro que está latente y que estamos a la puerta de algo a largo plazo que puede traer consecuencias graves, sobre todo en el ámbito de el campo cultural venezolano. Y finalmente, otro elemento que ya he mencionado y que voy a volver sobre ello, que es el desmantelamiento del Estado. Hay muchos estudios y en la política, en el mundo de la política, se puede ver estas denuncias con mucha claridad de cómo a partir de la llegada del chavismo, no solamente se han empezado a destruir las instituciones, la independencia de los poderes públicos se ha perdido en favor de un ejecutivo que tiene además una aspiración desde Chávez hasta Maduro de mantenerse en el poder perennemente, sino que está utilizando los mecanismos de la democracia para desmantelar la misma democracia. Estamos viendo también cómo está perdiendo control de su territorio, en el caso de las alianzas que se han denunciado con grupos terroristas, y otro elemento que también llama la atención y es prácticamente la escasa importancia que le ha dado a ciertos temas históricos muy importantes como es el tema del Esequibo, ¿no? Y el problema con este territorio, donde ahorita estamos en un proceso de debate con cortes internacionales y el régimen chavista prácticamente ha decidido no participar, lo que le está dejando pues a la parte interesada toda la voz y toda la capacidad de convencer a un jurado sin contraparte. Entonces, todas estas cosas que empiezan a amenazar el territorio y el Estado como algo que debería proteger a los ciudadanos pues del tan temido estado de naturaleza que hablaba, por ejemplo, Thomas Hobbes en el Leviatán, pues realmente nos está llevando a una suerte de estado fallido, donde por la vía de facto estamos otra vez en la vía natural, donde los ciudadanos cada vez están en función de sobrevivir por ellos mismos y no de pedirle ayuda o necesitar esa ayuda o que esa ayuda le sea brindada por el Estado. Todo eso genera una situación pues de estrés, de violencia, de desamparo que va eventualmente a desintegrar y a descomponer el tejido social, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, todo esto es grave porque de alguna manera, en la medida en que se afecta al Estado, se afecta al tejido social y no olvidemos que la literatura existe cuando el hombre se arma en sociedad y cuando dentro de esa sociedad se complejiza de tal manera que ya tenemos instituciones jurídicas como es el Estado. Entonces, para decirlo en pocos términos, la muerte del Estado va a llevar también a una desintegración y a una destrucción de la sociedad que va a matar eventualmente la literatura. Todo esto que estoy diciendo no es labor de un día, pero así como no se creó en un día el Estado, tampoco se va a destruir en un día el Estado y las consecuencias de eso en el ámbito de la literatura van a llevarse poco a poco. De manera que creo que todo esto que está pasando puede afectar seriamente el desarrollo del campo literario en Venezuela durante muchísimo tiempo. En todo caso, ¿qué puede venir? Y aquí vamos entrando un poco más en materia cuando esto pase. Ciertamente no voy a negar que va a venir una literatura, siempre va a haber una literatura que va a darle importancia a lo estético, que va a tener exponentes muy importantes dentro de las corrientes literarias que se están haciendo en este momento. Eso no me queda la menor duda. Lo que me interesaría saber es en qué medida todo este trauma que estoy mencionando, en el caso de que el chavismo sea desplazado y que estos peligros puedan ser revertidos, vamos a ver. Entonces, una de las primeras cosas es que sin duda alguna vamos a ver un auge mucho mayor de la escritura de la violencia. Vamos a ver cómo, por ejemplo, vamos a estar ante un auge y un boom
del testimonio, del discurso testimonial, ya no solamente como estamos viéndolo ahorita, sobre todo a raíz del 2013 y 2014, en su carácter documental. Y básicamente estoy hablando, cuando digo documental, la presencia de crónicas que muestran todo el aparataje represivo que está actuando en este momento, como los testimonios. Vamos a encontrar un auge de testimonios, bien sea de personas que necesitan negociar ante la justicia por lo que han hecho, como también vamos a ver la presencia de funcionarios menores, de personas que por alguna u otra razón no podían hablar y ahora van a tener la necesidad de hablar, incluso por catarsis, incluso por asuntos espirituales, asuntos de salud mental. Entonces, eso es uno de los rasgos que quizá yo proyecto que vayamos a ver una vez que el chavismo se ha desplazado, la ausencia de una literatura de la violencia, específicamente en los ámbitos del testimonio y de documentos que permitan después conocer historiográficamente y politológicamente todo esto que ha pasado. El segundo elemento es que se va a acentuar mucho más lo que he mencionado anteriormente como una narrativa ancilar. Vamos a ver probablemente muchos cuentos, muchas novelas que van a ficcionalizar el tema de el chavismo desde el punto de vista de la pérdida, de la sensación de la derrota y sobre todo del trauma que genera eso en el plano pues de la sociedad que en algún momento estuvo polarizada y ahora prácticamente es una víctima total de esta realidad vívida y trágica que estamos teniendo. Eso lo vamos a notar y de alguna manera ya está surgiendo. Por ejemplo, ya en el año 2014 hay ciertas narrativas que buscan recoger los testimonios de las personas que han sido asesinadas y violentadas en cualquier orden, como por ejemplo los testimonios de la represión, un texto de un periodista que se llama Carlos Javier Arencibia, que habla pues de las manifestaciones que fueron reprimidas brutalmente en el año 2014. Y también encontramos en el plano de la crónica a escritores que ya han ficcionalizado esto por vía pues del testimonio de alguna manera también, como es un ese cualquiera del escritor y crítico literario Carlos Sandoval, con lo cual pues ya esto que estoy mencionando está comenzando a aparecer. Y también me imagino que estaremos ante una narrativa que va a explotarse a tal grado que vamos a encontrar muchas personas dentro del campo literario que no tienen necesariamente la preparación, que no tienen de alguna manera la vocación, pero que aprovechan este momento de violencia para meterse, digámoslo así, en la ola de lo que se está pidiendo, meterse un poco en lo que se necesita, que la gente demanda saber. Entonces, un poco me parece como ocurrió en la novela de la Revolución Mexicana, ese momento en el cual Mariana Anzuela la inaugura con Los de Abajo en 1915 y generó después una cantidad enorme. Hay quienes contabilizan hasta 2000 escritores desde 1915 hasta finales de los 80 que trataron el tema pues, de la Revolución Mexicana, de Pancho Villa y todo eso que nosotros muy bien sabemos. Entonces, fíjense cómo en México este problema de alguna manera abrió el campo a escritores y a personas que quisieron incursionar, pero que realmente no eran profesionales o no siempre tuvieron la preparación específica para eso. Y aquí yo intuyo que algo de eso también va a ocurrir, que muchas personas aprovechando una temática que de alguna manera está puesta en bandeja de plata, sencillamente va a necesitar un asunto de redacción y muchas veces para objetivos que no son propiamente literarios. De manera que, dicho esto, de alguna manera me parece que puede haber una narrativa que tenga objetivos públicos, que tenga un deseo de incursionar en el plano público a través de sus narraciones y no tanto pensar estéticamente estos problemas. Así que bueno, me parece que esto es lo que puede venir eventualmente en el plano de la narrativa, sin quitar que los otros aspectos que se han tratado estéticamente se mantengan, como es el tratamiento de la novela histórica, como es el tratamiento pues de discursos que tengan que ver con cuestiones ya alejadas de la violencia. Pero sin duda, mucho de lo que han vivido los países que han pasado por dictaduras muy agresivas como las del Cono Sur van a generar una ola muy parecida, aunque obviamente pues con sus diferencias que sin duda las tendrá.
Y bueno, nada, eso era todo lo que quería comentarles a ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto pues los atiendo y no me queda más que agradecerles por haber estado atento a esta intervención. Muchísimas gracias y hasta pronto.